Saludos y bienvenidos. Comenzamos una semana más con nuestro Átomos y Bits, nuestro programa destinado a intentar descubrir todo lo relacionado con la ciencia y la tecnología. Hoy miramos para un lado, miramos para el otro, miramos para arriba, miramos para abajo, miramos para la derecha, miramos a la izquierda, miramos hacia adentro, miramos hacia afuera, miramos en todos lados para intentar conocer cómo funciona pues este circo de 7 pistas que se llama la vida y que tiene muchas cosas interesantes que contarnos. En nuestro Átomos y Bits esta semana, enseguida José Manuel Nieves nos contará pues muchos temas de interés. Contaremos también con el control de sonido de Paco Minayo y con el saludo en el micrófono de Pedro Palomay. Don José Manuel, ¿cómo está usted esta semana dispuesto a analizar nuestros cerebros cerebrales en este día de hoy? Pues no sé cómo lo has adivinado, pero efectivamente, hoy traemos, entre otras, una noticia que tiene que ver con eso, con el cerebro. Pues vamos a ver, porque siempre estamos hablando de inteligencia artificial, cuando todavía no sabemos si existe la inteligencia natural en este planeta, visto lo visto, pero si existe inteligencia tiene que estar dentro del cerebro, del cerebro de alguien. Y parece ser que otra cosa no, pero acumular datos, sí, para eso sí sirve el cerebro, ¿no? Sí, bueno, y para muchas más cosas. O sea, parece mentira como una cosa orgánica totalmente tan pequeña, porque es pequeño, ¿no? El cerebro, comparado con cualquier ordenador, ¿no? Sí. Sea capaz de almacenar lo que almacena tanto en datos como de ejecutar todos los miles y miles y millones de procesos lógicos simultáneos o sea, todas las funciones cerebrales que son de una complejidad extrema, ¿no? Nuestro cerebro está todavía muy por encima de la capacidad de cualquier máquina, ¿no? O de cualquier inteligencia artificial, ¿no? Fíjate que solamente el número de sinapsis, que son las conexiones que hacen las neuronas, las células cerebrales, sabes que tienen estas formas como con protuberancias, como si fueran arañitas. Bueno, pues se van tocando con estas especies de tentáculos y van estableciendo conexiones que se llaman sinapsis, y es la forma en que el cerebro almacena información y transmite información, ¿no? De una parte a otra. Pues bueno, pues un equipo de investigadores son en La Joya, en California, acaban de poner un método a prueba para medir cuánto le cabe, qué entidad le cabe a un cerebro de información, ¿no? Y resulta que le cabe pues unas 10 veces más de lo que se pensaba hasta ahora. O sea, si ya pensábamos que era la leche, pues ahora es tazón y medio. O sea, 10 veces más de lo que se pensaba hasta ahora. ¿Y cuánto es lo Claro, que se pensaba hasta ahora? ¿Cuánto cabía? pues se pensaba que, la capacidad de almacenamiento del cerebro, la memoria, se mide en bits, exactamente igual que con los ordenadores, ¿no? Bueno, pues resulta que la capacidad de almacenamiento de cada sinapsis, ahora te explicaré más despacio, ¿no? Porque Sí. las sinapsis, que son estas conexiones, no son todas iguales, pueden ser más fuertes o más débiles, almacenar más o menos información. De hecho, por ejemplo, cuando nos hacemos viejos, las fuerzas de las sinapsis disminuyen, y al disminuir, retenemos peor las cosas, perdemos la memoria, tenemos estos problemas de cognoscitivos, ¿no? que estas enfermedades como el Alzheimer, etcétera, ¿no? Y esto es porque tenemos las sinapsis más débiles. Pero bueno, se pensaba que más o menos cada sinapsis podía almacenar pues un bit de información, ¿vale? Bueno, pues resulta que, para empezar, cada sinapsis, es decir, cada conexión cerebral, almacena entre 4,1 y 4,6 bits de información. Caramba. ¿Y cuántas sinapsis hay en un cerebro? Pues de media hay unos 100.000 billones de sinapsis. Sí. Eso es muchísimo más, o sea, eso es un número infinitamente más grande que todas las estrellas que hay en nuestra galaxia. O sea, 100 billones de sinapsis es un número inimaginablemente alto, ¿no? O sea,
absolutamente brutal, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que han hecho estos científicos? Bueno, ya te he dicho que la capacidad se mide en bits y la cantidad de bits posibles depende del número de conexiones y de la fuerza de esas conexiones o sinapsis, ¿no? sí. Hasta hace poco se pensaba que las sinapsis tenían un número muy limitado de tamaños posibles, ¿no? O de potencias posibles, ¿no? Y eso pues limitaba la capacidad de almacenamiento del cerebro. Pero desde hace unos cuantos años ha habido bastantes estudios que empiezan a cuestionar eso. Y este estudio del que hablamos hoy resulta que le ha dado la puntilla, ¿no? Y ha descubierto, pues como te he dicho, que el cerebro puede contener más o menos unas 10 veces más información de lo que se pensaba. El método que han desarrollado los científicos para evaluar las conexiones entre las neuronas, hay que ver que lo han hecho con una parte del cerebro, el hipocampo en concreto, y de una rata, ¿vale? Y han medido la cantidad de sinapsis, la fuerza de la sinapsis en el hipocampo de un roedor, Sí. de una rata. Pero ¿cómo se fortalecen o cómo se debilitan las sinapsis? Para averiguarlo, evidentemente lo que hay que averiguar, lo que tuvieron que hacer es averiguar con mucha más exactitud de la que teníamos cuánta información son capaces de almacenar, que te lo he adelantado antes, hasta entre 4,1 y 4,6 bits por cada sinapsis, ¿no? Ujú. A través de la sinapsis, ¿cómo funciona una sinapsis? Pues es cada vez que se produce esta conexión, a través de esa conexión circulan una serie de mensajeros químicos que facilitan la transferencia de información y que esa información además circule por todo el cerebro. Con el tiempo, a medida que vamos haciendo conexiones y que vamos aprendiendo, esa transferencia de información aumenta a través de sinapsis específicas. Es decir, esas conexiones se fortalecen, se hacen más fuertes con el tiempo a base de usarlas, ¿no? Y ese Sí. fortalecimiento nos permite retener nueva información, es decir, aprender. Es decir, retener lo que ya hemos aprendido y añadirle todo lo nuevo, Ujú. ¿vale? Eh, eh, Si observas las características físicas de las sinapsis, que es lo que han hecho estos científicos, es decir, cómo son los mensajes que envía una neurona, te das cuenta, o se dieron cuenta los científicos, que a veces el mismo mensaje químico puede activar más de una sinapsis. Activa dos. Es decir, que el mismo mensaje puede activar un par de sinapsis y ahí es donde los investigadores tuvieron el truco. Porque dado el mismo mensaje, cada sinapsis de ese par no se fortalece o no se debilita exactamente de la misma manera. Con lo cual tuvieron un método para poder comparar cómo eran unas sinapsis de fuertes o de débiles con respecto a las demás. Ya. Esto lo midieron y esto en general, esto se llama medir la plasticidad sináptica, que es lo que es lo que nosotros perdemos con la edad, ¿no? Cada vez las sinapsis son más débiles y permiten un intercambio y un almacenamiento menor de información, ¿no? Pero vamos, en conjunto, lo que se dieron cuenta es de que cada una de las sinapsis, o sea, no cada célula cerebral, una célula cerebral hace múltiples sinapsis continuamente, ¿vale? Sino que cada sinapsis, cada conexión es capaz de almacenar por lo menos entre 4 y 5 veces más información de la que pensábamos. Y ten en cuenta que solamente estamos hablando de un trocito de cerebro de una rata. No estamos hablando de un cerebro humano y no estamos hablando de un cerebro completo. O sea que es de esperar que sucesivas investigaciones en este mismo terreno, pues nos amplíen ese número todavía más, ¿no? Sí, claro, eso es lo que te iba a comentar, que es que realmente esos son los datos de una rata. A ver, el cerebro de una rata parece ser que es similar, no similar, pero vamos, parecido al nuestro, porque por eso se hace tantos trabajos con ratas A también, ver, sirve porque el proceso pero cerebral es el mismo, es el ¿no? mismo, sí. El proceso de sináptico y el proceso de almacenamiento de Sí, información es el mismo, ¿no? sí, sí, sí. Lo cual me hace pensar que si ya tenemos la cabeza como un bombo con la cantidad de cosas que vemos todos los días, todavía nos la puede poner peor No, con no, más... que simplemente que tenemos más capacidad de la que pensábamos que teníamos, Sí, ¿no? sí, Más capacidad tanto de, claro, tú fíjate, el cerebro es muy sabio además porque el cerebro olvida continuamente cosas, sí. ¿vale? Y otras
digamos que las resume. Es decir, tú de un acontecimiento que has vivido hace muchos años, pues a lo mejor no, tú crees que lo recuerdas perfectamente, pero no lo recuerdas perfectamente. Estás recordando algunos hitos, algunos puntos de ese acontecimiento que te permiten reconstruir la historia. Pero de hecho, cuando cuentas una anécdota de hace 30 años, lo más probable es que por lo menos la mitad te la inventes. Sí, ese es un dato especialmente curioso y especialmente interesante, ¿no? Como Y es algunas que veces además nos te lo acabas inventamos. creyendo tu propia historia. Eso Es puede... decir, no te quiero decir que seamos todos mentirosos, no. No. Es que el cerebro no puede almacenar cada mínimo dato de todas las historias que nos van pasando a lo largo de nuestra vida. Algunas las borra, pero las borra y las coloca en un sitio que pueden ser recuperadas. Imagínate que te encuentras con un antiquísimo compañero de colegio que hace 30 años que no ves y resulta que él se acuerda de una cosa que para él fue muy importante, para ti no, y la habías olvidado, y te cuenta, ¿te acuerdas aquel día cuando vino la de inglés y no sé qué y tal? Y de repente se te ilumina eso, Sí, que tú lo tenías olvidado, fíjate. sí, sí. Pero te basta con ese pequeño recordatorio externo para reactivar ese proceso. Pero claro, cuando lo reactivas, no lo reactivas con toda la riqueza de detalles que tuvo en su momento, sino que lo reactivas con los hitos principales, como si te hicieras un resumen, ¿no? Como si tú me hicieras un resumen. Claro, si lo tienes tú que contar a su vez, ese resumen inevitablemente lo enriqueces con algunos detalles que probablemente no estaban, ¿no? Ya, ya. Bueno, Claro. esto es curiosísimo cómo funciona el cerebro. Yo no sé, a veces hablamos de explorar el espacio, pero habría que explorar también el espacio interior, mejor dicho, porque hay muchas cosas del cerebro que todavía no sabemos cómo funcionan y Mira, cómo tenemos se solamente, mira manejan. las cifras, tenemos más de 100.000 millones de neuronas, Sí. ¿vale? Que son más o menos el número de estrellas que tiene nuestra galaxia. Y entre todas las neuronas que tenemos, entre todas estas 100.000 Están las neuronas, neuronas de Alexa que sale siempre por ahí bueno, detrás. ya sabes que siempre sale. Ella, si no sale en los programas míos, no está contenta, ¿no? Y Sí, además no lo entiendo, porque ni he nombrado su nombre, ni he pensado en ella, ni nada, ¿no? sí. Pero bueno, en fin. Bueno, pues estos 100.000 millones de neuronas multiplican el número de sinapsis hasta 100 billones con B, Sí. que son 100 millones de millones. Es una barbaridad, son unas cifras bárbaras, ¿no? Ujú. Muy bien, pues ese es uno de los temas del día de hoy. Otro de nuestros temas nos lleva una vez más hacia el espacio y en este caso hacia Marte, donde, bueno, pues parece que hemos encontrado o confirmado o descubierto nuevas posibilidades para el día de mañana poder poner el pie allí, no solamente con agua, sino con heladas incluso en el Ecuador marciano. ¿Pero esto Sí, qué es? claro, esa es la gran noticia. Es decir, ya nadie se sorprende de que encuentren depósitos de agua en Marte, ¿no? Ya Sí. está, lo sabemos desde hace años, han encontrado y además algunos muy grandes. ¿Qué problema tienen? Pues que inevitablemente todos esos depósitos de agua, que están en forma de hielo de agua, están cerca, están en las zonas polares marcianas. Sin embargo, en la zona ecuatorial se consideraba imposible que hubiera hielo. Sí, En Marte hace frío en todas partes, empecemos por ahí. exacto. Pero justamente en las condiciones, en la parte ecuatorial, o sea, fíjate qué diferencia hay en la Tierra entre el Ecuador y el Polo Norte, por ejemplo. No tiene nada que ver. Bueno, pues en Marte también existen esas diferencias bestiales de temperatura. Siempre son frías, pero claro, en el polo marciano hace un frío, pero que te pela, y en el Ecuador hace un frío que en teoría no permitiría la existencia de hielos o de escarchas matutinas, que es el caso, es justamente lo que han encontrado. Ujú. Pues ahí está. Resulta que ahí está, no lo habían visto porque son unas cantidades muy pequeñas, a ver, 150.000 toneladas en total, que se dice que parece, o sea, no es mucho, pero es una cantidad considerable, ¿no? Y se forma y es en las partes más altas, además, fíjate, es en la meseta, en los volcanes de Tarsis. Tarsis es una meseta que hay cerca del ecuador de Marte y encima de esa meseta están algunas de las montañas más altas de Marte, por supuesto, pero de todo el sistema solar, incluido el Monte Olimpo, que como sabes tiene 22 kilómetros de altura. Ujú. Es casi tres veces el Everest. O sea, imagínate qué pedazo de montaña, ¿no?
y tiene un diámetro de más de 800 kilómetros. O sea, y hay otros volcanes que también son muchísimo más altos, no llegan al Monte Olimpo, pero el Monte Olimpo no solamente es la montaña más alta de Marte, sino que es el monte o el volcán, la montaña más alta de todo el sistema solar. No hay Sí. otra más alta en todo el sistema solar, ¿no? Bueno, pues justamente hay en lo más alto, en el cráter del Monte Olimpo, en el suelo del cráter, pues resulta que se forma escarcha matutina en los meses fríos, en los meses del invierno marciano, ¿no? Ujú, Dura por las mañanas y luego se funde en agua, evidentemente. Y ujú. esto ya sabían desde hace tiempo los científicos que justo encima de la meseta de Tarsis, en la atmósfera, se mide una actividad atmosférica rara, como un intercambio de agua que no tenían muy claro de dónde venía. Bueno, pues ya han visto de dónde venía. Lo han podido ver combinando de una manera que no se había hecho todavía los datos de las misiones ExoMars y de la Mars Express, que son de la Agencia Espacial Europea. Tú fíjate cuántas veces hablamos de datos de misiones que llevan mucho tiempo, pero que se ha cambiado la forma de analizar esos datos y eso te permite descubrir cosas que antes no habías descubierto. Sí. Es decir, manejando los mismos datos que ya teníamos en nuestro poder desde hace años. Bueno, pues este es uno de esos casos, ¿no? Esto es uno de esos casos y claro, el hallazgo ha sido tan sorprendente. ¿Sorprendente por qué? Pues como te decía antes, pues porque las zonas, primero porque te dice mucho sobre la habitabilidad del planeta, ¿no? De Marte. Es decir, que haya posibilidad de almacenamiento de agua, de escarchas, de agua de hielo, o sea, de hielo de agua, en el Ecuador, en la zona ecuatorial, es algo que se pensaba imposible en el planeta y Ya. es muy favorable para la idea de que en algún momento tuvo vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, sino que el Ecuador del planeta es un sitio mucho más adecuado para poder aterrizar misiones dentro de nada, dentro de unos años cuando vayamos, que hacerlo en las zonas polares. Oye, Evidentemente. llevamos mucho tiempo diciendo que vamos a ir a Marte, pero no terminamos de concretar. ¿Hay fecha más o menos real? Sí, 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 lo sabemos. Sabemos que es en algún momento de la década de los 30, la segunda mitad de la década de los 30, entre el 33, el 35, por ahí. Sí. Pues serán los primeros humanos poniendo pie en Marte, ¿vale? Y probablemente sea con la nave con la Starship, que tuvo un éxito enorme, todo se lo he dicho de paso, el otro día que terminó esas pruebas, ¿sabes, no? El cohete Sí, este de sí. Elon Musk que tiene 122, me parece, metros de altura, es el más grande jamás construido y es el que va a llevar astronautas a la Luna y seguramente a Marte, ¿no? ¿Tú crees que nos Eh, llevarán ahí? Con el... Digo a ti y a mí. eh, no, no, a A ti y a mí nosotros ya no. no nos toca, no nos Jo, toca. de verdad, toda la vida esperando. A tus nietos a lo mejor. Bueno, cuando los tenga, pero vamos, que dice que toda la vida esperando para subir ahí en una de esas y no hay manera, ¿eh? Nada, nada, nada. Nos vamos a tener que conformar con imaginarlo, ¿no? Bueno, pues eso, una noticia estupenda porque va a permitir seleccionar otros puntos de aterrizaje que en principio no estaban previstos, ¿no? Bueno, pues no solamente en el Monte Olimpo, sino en otras laderas de esos volcanes en esa meseta, pues date tú que también ahí han encontrado agua. Muy bien, seguiremos hablando entonces del agua en Marte y de los viajes a Marte, pero hoy en nuestro espacio dedicado a la tecnología, por favor, no podemos dejar pasar el desembarco finalmente de Apple en la inteligencia artificial, en nuestro espacio dedicado a la tecnología. La presentación en ese Congreso de Desarrolladores de Apple de IA se lo han puesto muy fácil porque el nombre Muy IA, fácil. inteligencia artificial, inteligencia de Apple. O sea, es que ¿quién inventó Claro, la expresión es esa que de inteligencia además, artificial? claro, nosotros IA, pero claro, en inglés que se dice ahí es Apple Intelligence. O sea, todavía igual. Así es como mejor todavía, así es como la han llamado, Apple Intelligence. Bueno, pues vamos a ver, la inteligencia artificial generativa, esta de ChatGPT y de otras aplicaciones como Gemini, ahora ya hay bastantes, ¿no? Sí. Bueno, pues ha llegado a la manzana y como siempre hace, todo apunta a que
va a ser la inteligencia de Apple la que se convierta en masiva. No sé si recuerdas que hace un par de programas hablábamos de que algunos teléfonos, como por ejemplo el último de Samsung Sí, Galaxy, ¿no? Y incluso el de Google, ya tenían la inteligencia incorporada, pero que no se habían vendido, no habían tenido el éxito de ventas que las empresas Google y Samsung pensaban que iban a tener. No estaban teniendo el uso que iban a tener. Y es una cosa que pasa muchas veces con las tecnologías nuevas. O sea, la gente duda, tarda a la hora de estrenarlos. adoptar esas tecnologías, ¿no? ¿Y qué ocurre? Siempre, pues que una tecnología que ya existe, que otros están probando, que no los termina de convencer, que no termina de arrancar, va Apple, hace su versión y eso se convierte en un boom. Sí. Bueno, pues eso mismo acaba de hacer ahora. Ten en cuenta que tenemos en el mundo solamente unos 1.500 millones de usuarios de iPhone, Nada, nada y menos. que se dice poco. O sea, si tú tuvieras 1.500 millones de clientes, ya me contarías tú, ¿no? Sí. Bueno, pues resulta que la manera en que esa inteligencia artificial, que resulta que es la misma, ¿no? La misma que todos, la manera en que los de Apple la van a hacer funcionar, tanto sobre el iPhone como sobre el iPad, como sobre los relojes, como sobre los ordenadores, todo eso lo contaron en la presentación, ¿no? En el WWDC, en la conferencia de desarrolladores del otro día, no tiene nada que ver a cómo lo hacen otras compañías y otras marcas. Está absolutamente incrustado. Y ahora, no sé, tú vas a poder, Siri, por ejemplo, que es Siri, la famosa Siri, ¿no? Pues ahora Sí. se vuelve muchísimo más inteligente, le puedes decir que haga cosas que decir, Siri, busca fotos de mi hermano en la galería, cógete un retrato de él, colócalo en Marte y se lo mandas por correo electrónico. Y no tienes que hacer más. Ya lo hace todo. Lo hace, lo hace. ¿Qué más cosas va a hacer? Ha incorporado la inteligencia artificial. Una cosa muy importante, es la misma inteligencia artificial porque es un acuerdo con OpenAI, que son los creadores de ChatGPT. Solo que tú cuando tienes que utilizar ChatGPT, te tienes que marchar de tu dispositivo, tienes que conectarte a través de Internet a la app de ChatGPT o de Google o de quien tenga la inteligencia artificial y ejecutar ahí lo que quieras hacer. Y eso, con lo cual, eso no es, vamos, la privacidad no existe ahí. Sin embargo, dentro del iPhone, esa ChatGPT, esa inteligencia generativa, está dentro del propio dispositivo, con lo cual, para hacer esas mismas operaciones no tienes que conectarte a nada. Está dentro de tu dispositivo, con lo cual los mecanismos de seguridad y de encriptación de tu propio dispositivo hacen que eso nadie sepa lo que estás haciendo ni cómo lo estás haciendo. Es decir, la privacidad es total, aparte de que es más rápido, porque quieras que no, por muy rápido que vaya Internet, una cosa es encargar a una aplicación externa que te haga una operación y que te la devuelva, o hacerla tú directamente con los recursos de tu dispositivo. ¿Y ¿Vale? eso no lo tenían los otros, los teléfonos que habían lanzado ya, la inteligencia artificial? ¿No, no habían pensado en eso? Sí lo habían pensado, pero voy un paso más allá. ¿Qué es lo que han hecho los de Apple? Han integrado, como te digo, todo esto era para decirte que la inteligencia estaba dentro del dispositivo. Sí. Lo han integrado directamente en las aplicaciones. Es decir, tú puedes, por ejemplo, ir al navegador de Apple, que todo esto a partir de septiembre, cuando se implemente, se va a implementar todo en el iOS 18, en el nuevo sistema operativo, ¿no? Tú vas al navegador de Apple y coges una página web y le puedes pedir que te haga un resumen de la página web en el momento, al propio navegador. Y te abre una ventana y te pone los puntos fundamentales. O puedes estar escribiendo un correo electrónico y pedirle directamente desde la ventana del correo a tu inteligencia artificial que te ayude a mejorarlo. Oye, dale un tono más profesional. Oye, me gustaría que fuera más desenfadado. Oye, ¿puedes añadirle datos para que sea más preciso? Y de tu propio correo te lo va haciendo. Madre mía, que no... Te puede ayudar a seleccionar los correos que para ti, claro, tu dispositivo sabe lo que haces, con quién hablas, con quién tienes correos importantes, con quién no. Te selecciona la importancia y te dice, oye, acabas de recibir un correo importante.
te puede presentar resúmenes directamente sin que tú hagas nada, del típico correo coñazo que te mandan que tienes que estar leyendo 5 minutos. Bueno, Sí. pues te pone el resumen, te hace el resumen y te coge los 3 puntos fundamentales en 5 líneas. Mm. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí. No sé, por supuesto puedes transformar cualquier fotografía, borrar partes, o sea, todo lo que hace la inteligencia artificial aplicada al mundo de la fotografía, ¿no? Pero todo eso te lo hace dentro. Es decir, ha transformado eh, todas las posibilidades de esa inteligencia artificial en una serie de funciones tan cómodas que van a estar ahí en la misma aplicación sin que tú hagas nada, que evidentemente la gente lo va a utilizar. Ay, la comodidad que nos pierde, la comodidad nos va a Bueno, perder. pues aquí lo tenemos, lo veremos. A ver, hay un truquito para los que quieran disfrutar de eso ya, desde ya, sin esperar a septiembre, que es cuando saldrá la versión del sistema operativo. Pues tú te puedes rellenar el formulario de desarrollador, que puede hacerlo cualquiera, y te conviertes en desarrollador y entonces te bajas la versión para desarrolladores y la instalas en tu teléfono si lo quieres tener ya. Aunque no seas desarrollador, no compruebas si lo eres. Bueno, tú dices que eres desarrollador, entonces te permiten que te bajes eso para desarrollar. Luego puedes desarrollar bien, mal o nada en O absoluto, regular. ¿no? Claro, exactamente. Madre mía. ¿Y eso va a estar disponible en todo el mundo o solamente, o primero en Estados Unidos y No, luego... no, 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 no. Eso es el nuevo sistema operativo. O sea, lo que hacen en la conferencia de junio en esta es una conferencia para desarrolladores. Sí. En el VVDC lo que se hacen es que se presentan las nuevas versiones de los sistemas operativos. Han presentado una nueva versión del Apple TV también, Sí. con nuevas funciones, todo con inteligencia artificial Oye, este año. todo esto entiendo que no solamente no se limita al iPhone, sino que también llega No, no, a no, los es que han iPad y presentado. a... Claro, es que cada cacharro tiene su propio sistema operativo. De hecho, error mío que no te lo he dicho, pero han presentado los nuevos sistemas operativos para Apple TV, para los Sí. iPad, el iPad OS nuevo, para los iPhones, el iOS OS nuevo, para los ordenadores, el sistema operativo nuevo para los portátiles y los ordenadores de Mac. Es decir, han presentado los cuatro o cinco y no solamente eso, sino que han presentado ya la segunda versión del sistema operativo para las gafas, esas gafas de Apple, las Apple Vision, que todavía no han llegado a España, que por cierto han anunciado también que van a llegar a otra batería de países, pero el nuestro todavía no está. Llegan a Francia, llegan a Inglaterra y a unos cuantos países más a partir de ahora de junio, pero a España todavía no. He visto vídeos bastante, no sé cómo calificarlos, no sé si inquietantes, de gente con las gafas haciendo cosas por la calle, moviendo Sí, cosas sí, en el sí, sí. aire. No, pero es que ahora mismo han puesto, por ejemplo, para las Apple Vision, a ver, claro, es que las Apple Vision, vamos a ver, es que no tienen nada que ver con ninguna gafas de realidad virtual que tú hayas podido ver, ¿no? Mm, En realidad, lo que te pones es una pantalla virtual delante, en la que tú tienes aplicaciones y cosas como tienes exactamente igual que tienes en la pantalla del ordenador. sí, Pero lo puedes manejar pues moviendo las manos y los dedos, ¿no? sí, sí. Bueno, pues ahora han implementado una manera en que tú estás con tus gafas puestas delante de tu portátil de Mac, por ejemplo, ¿no? Haces un gesto con los dedos, y entonces la pantalla de tu portátil, ¡boom!, pasa al aire y se vuelve 7 veces más grande. Y entonces empiezas a hacer lo mismo que estás haciendo, o sea, lo que estás haciendo en tu portátil, pero visualizándolo en una especie de muro en el cual puedes interactuar de otras maneras mucho más, muy diferentes, ¿no? Ujú. Por ejemplo, puedes hacer una videollamada con las gafas y compartir tu galería de fotos con la persona que estás llamando. Entonces, ¿tú qué es lo que ves delante de ti? Ves a la siluetada, no de la persona con la que estás hablando, otra pantalla ahí mismo con tu galería de fotos, y tú con tus movimientos de tus dedos coges una imagen, la sacas, la amplías, mientras tanto estás hablando, la comentas y la otra persona está viendo exactamente lo mismo. Y vas viendo la calle porque es que te vas a pegar un morrazo como sigas andando con Ah, estas Sí, puestas, claro, ¿no? tienes el modo este translúcido que tú vas viendo, o
sea, puedes ponerte solamente para ver con más intensidad lo que estés trabajando, o puedes ponerte más transparente, Sí. pero puedes ver lo que hay en la calle. Claro, depende de qué tipo de operación estés haciendo. Si estás escribiendo un correo o si estás viendo una película, pues difícilmente vas a estar caminando por la calle, ¿no? Te gusta, pero eso con cualquier cosa, ni aunque vayas viendo una película en el móvil, podrías ir caminando por la calle, Ya, o no ya, deberías. ya. Bueno, pues no sé si calificar eso de buena o de mala noticia, porque ya sabes lo que significa, que nos van a poner trabajo a todas horas, en todas partes, ya sin excusas algunas, para Ninguna, seguir haciendo ninguna. cosas. En fin, bueno, pues nos quedamos con ello y a la espera de que lleguen esas novedades al mercado como tales, pero bueno, esto es lo que hay, y así nos lo ha contado José Manuel en el Así programa es. de hoy. Esto es lo que hay, esto es lo que hay. José Manuel Nieves, que nos cuenta cada semana en Átomos y Bits las novedades de la ciencia y de la tecnología para saber lo que tenemos encima y lo que se nos viene en un programa en el que hoy hemos contado con la realización técnica de Paco Minayo y con el saludo en el micrófono de Pedro Pablo May. Volvemos en 7 días más.